Cuando me invitaron aquí el día de hoy, el hermano Will me dijo, vas a predicar una palabra con el tema Él vive. Y cuidado que Él vive me ha hecho pensar bastante. Y he buscado tanta y tanta información que sinceramente quisiera poder hablar de 3 aspectos solamente de esa declaración que nosotros hacemos, de decir con todo nuestro corazón que Él vive. Y esto de que Él vive, no solamente que Él vive, sino que reina para siempre. A su nombre gloria. Por tanto, cuando hablamos de que Él vive, tenemos nosotros que ver o entender que todos los aspectos de la vida cristiana dependen del gran acontecimiento que marcó la historia para siempre, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al decir que Él vive no es una declaración inocente, es una declaración importante. La resurrección de Cristo es la obra perfectamente planeada por Dios para consumar su propósito eterno en toda la creación donde nosotros habitamos. Quiere decir que la resurrección es un asunto de Dios. Que el hombre no puede ser el motivo por el cual Él resucitó de entre los muertos. El hombre estaba incluido en la resurrección, pero que Dios había planificado, aleluya, esto de antemano desde antes de los tiempos de los siglos. Permíteme decirle lo que dice la Escritura. ¿Por qué quiero decir esto? Es porque hoy solo voy a compartir 3 aspectos que son fundamentales cuando hablamos de la obra de la resurrección de Cristo. Primero que vamos a hablar hoy es de lo profético y el cumplimiento del tiempo en cuanto a esa obra. Lo segundo, la obra eterna dentro del plan de Dios en la resurrección. Y lo tercero, las implicaciones que la resurrección tiene para nosotros los que hemos creído en Él. A su nombre gloria. Por eso Hechos capítulo 2, quisiera que ustedes vayan allá, en los versículos 22. Quiero leer el primer mensaje que se predicó luego que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Usted conoce la historia. Allí habían 120 reunidos en un aposento alto. Allí todos de momento, de repente, vino un viento recio que llenó la casa, aleluya, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. El poder de Dios comenzó a manifestarse y la gente comenzó a proclamar el mensaje que el Espíritu traía por medio de la iglesia y comenzaron a entenderlos en las lenguas de aquellas personas que allí habitaban. Qué gloriosa experiencia de la iglesia. Pero luego que ese momento comienza y la gente que estaba atónita escuchando lo que estaba allí sucediendo y hicieron sus preguntas, se levantó un hombre llamado Pedro, un apóstol que Dios llamó para entonces venir a explicarle a ellos lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Amado, lo profético tiene que ver con su cumplimiento. Y lo que Dios le había dicho antes a otros profetas, en aquel momento, en aquel mismo instante, Dios lo estaba cumpliendo en la persona de Jesucristo y a través de la iglesia comunicaba el testimonio de que Él vive y reina para siempre. Es por esto, amado hermano, que cuando Pedro comienza a hablarle a aquellas personas, comienza a dar testimonio diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Qué interesante que Pedro comienza diciendo que a este evento de la crucifixión, a Dios no se le había pasado por alto. Este evento de la cruz había sucedido, aleluya, con un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahorita dije que no era el hombre la razón de la cruz, sino Dios mismo en su propósito, haciendo cumplir en la persona de su Hijo el propósito eterno en él. Lo voy a explicar luego. Por tanto, amado, cuando nosotros vemos, parece que Pedro conocía algo. Esta gente que había caminado con Jesús, que había vivido la experiencia de caminar con él, de aprender de él, de vivir de él, ahora luego de la resurrección, dice la escritura que el Señor pasó un periodo como de 40 días enseñándole lo que la escritura decía de él. Aleluya. Esta gente entendía algo. Por eso cuando Pedro comienza a predicar desde lo profético de la resurrección. Comienza a decir unos aspectos bien importantes acerca de lo que ya Dios había preparado, de aquel evento que él se había predeterminado y que tenía un conocimiento de que así sucedería. Aleluya. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo creo, amado hermano, que aquellas personas no sabían a quién habían crucificado. Pero cuando nosotros entendemos que es Cristo Jesús, el autor de la vida, aquel autor de la vida había declarado: a mí nadie me la quita, sino que yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Qué extraordinaria, ¿verdad? Aleluya. Suelto los dolores de la muerte. La muerte no podía retener a Jesús en la tumba. Y esto, amado, es importante que la iglesia tenga que entenderlo. Porque Dios había determinado un momento donde un cordero inmolado tendría que ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Amados, nosotros a través de la historia hemos visto a manera de sombra, de testimonio, a través de otras maneras. Dios nos ha ilustrado por medio de su palabra que había un momento donde alguien tenía que morir por causa de otro, para que la bendición que venía, el perdón de los pecados, la salvación que nosotros hoy disfrutamos, aleluya, viniera por causa de un sacrificio perfecto. En el antiguo pacto se ministraba un cordero, iba el sacrificio, y aquel cordero, aleluya, representaba el perdón de los pecados temporales de aquel pueblo que sacrificaba el cordero. Amado, esto es importante entender el sustituto, porque Dios había determinado de antemano de que un día, había un día donde un cordero inmolado perfecto iría a la cruz a perdonar el pecado de la humanidad completa. Permítame decirle una cosa: Dios ha provisto el perdón de los pecados al mundo entero. El problema es que el mundo no le cree. Por eso lo recibimos nosotros los que lo creemos. La provisión está ya dada al mundo, amado, pero el mundo no la recibe porque no la cree. El mundo ha escogido no creer la palabra de Dios, ha escogido no creer a Dios. Pero lo que Dios ha hecho y ha dicho y ha dejado escrito se tiene que cumplir, y se ha cumplido por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, a quien damos gloria. Aleluya.
Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios no se lo dejó nada oculto. No puede ser cuando Pedro comienza a mirar lo que él conocía y los apóstoles conocían y Pablo también predicó en su debido momento. Ellos comienzan a entrar dentro de la profecía bíblica y comienzan a indagar qué es lo que dice la escritura acerca del tema de la resurrección. Y ahí se encuentran con un pasaje de David. Y si usted mira la historia de David, usted lo va a encontrar en Salmos capítulo 2, Salmos 16. Usted lo va a encontrar por diferentes capítulos en el libro de los Salmos, donde David profetiza acerca de la resurrección de Cristo. Y Pedro dice, porque David dice de él. Préstele atención. Porque aquí usted va a ver la importancia de la revelación dentro de lo que ya Dios declaró en su escritura. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amado, lo que estoy diciendo es que 1000 años aproximadamente antes de Cristo, David, yo no sé si pastoreando las ovejas de su padre, yo no sé si allá tocando el arpa, pero allí parece que recibe una revelación de algo extraordinario que estaba sucediendo en lo eterno. Y allí comienza a mirar un panorama y una conversación de alguien que cuando lo estudiamos a través de la escritura solamente pudo haber sido dicho por el Dios eterno. Y esto no del Dios eterno, sino del Hijo del Dios eterno. Una conversación espiritual. Una conversación en una revelación, en un no sé cómo Dios lo haría. Yo me imagino que él estaba haciendo algo. Pero allí el Señor le revela y le muestra esta conversación. Y allí parece que el Señor estaba diciendo, aleluya, veía siempre al Señor delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y mi carne descansará en esperanza. ¿Quién fue a la cruz y quién descansó en esperanza? Fue Cristo el Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Qué clase de declaración y confianza en papá. Nuestro Señor tenía una plena confianza, sabiendo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios para decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar forma de siervo porque sé que un día tú me levantarás de entre los muertos y vas a cumplir lo que tú prometiste que ibas a cumplir por medio de mí para bendición de aquellos que creen. Aleluya. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo que el Señor un día entró en la tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Qué bueno es tener la confianza que aquel que le permitió llegar al sepulcro, no le permitió un sepulcro cualquiera, fue uno donde nadie había sido sepultado, aleluya. Pero allí Dios decidió sepultarlo para que ahora por medio de su resurrección, me perdona, toqué esto aquí, nosotros podamos alcanzar las bendiciones espirituales que Dios nos ha concedido. Y esta es la explicación de Pedro. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David que murió fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en el trono de Dios, dice, viéndolo antes,
Qué extraordinario. Viéndolo antes. Y esto de que viéndolo antes, lo vio 1000 años aproximadamente antes de que sucediese. Pero lo que él está teniendo allí no es una revelación cualquiera, es una revelación de algo que se abrió por medio del Espíritu Santo para que viera lo que se estaba hablando en lo eterno. ¡Qué extraordinario! Póngase usted allí. Usted se imagina que de pronto reciba una revelación y de pronto usted comienza a escuchar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en lo eterno. Eso es lo que pasó aquí. Comenzaron a ver. Comenzó a ver. Y no solamente que lo vio, sino que también lo escribió. Y esa misma escritura fue lo que Pedro usó para entonces venir a decirle: ¿sabes qué es lo que pasó aquí? Es que aquello que Dios había propuesto hacer con su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo sucedió. Por tanto es necesario que entiendan lo que está pasando aquí. Varones, hermanos, se puede decir que libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Amado hermano, ninguno que ha creído en Cristo puede negar la realidad de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Existe un mensaje que ha sido perseguido desde el momento en que Cristo entró a la tumba. Por eso usted verá que habiéndolo el Señor profetizado tantas y tantas veces, aleluya, luego que lo llevan a la tumba, le ponen soldados romanos, le ponen una piedra, aleluya, lo sellan también para impedir y para poder negar que un día Cristo resucitó de entre los muertos. Pero usted sabe lo que sucedió el tercer día. La puerta se removió, la piedra fue quitada. Los soldados salieron huyendo por la gloria de aquel que resucitaba de entre los muertos. Aleluya. Y allí Dios, aleluya, levantaba el cordero inmolado. Pero ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A este Jesús Dios resucitó. Pero lo resucitó por medio de una promesa para nosotros. Nosotros todos somos testigos de que Él resucitó de entre los muertos. Si no fuera imposible que hoy usted pudiera adorarle, aquella persona que no ha nacido de nuevo, le es imposible poder declarar que Jesucristo es el Señor. Pero usted está aquí y ahorita cantaba y adoraba a alguien, aleluya, que lo salvó y le perdonó sus pecados, pero que por la fe usted puede verlo por los lentes espirituales y puede adorar la gloria de su nombre. Yo pensé que no me iba a exaltar. Yo toda la semana con fatiga, pero vamos. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es: Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. Y luego que fue exaltado, dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Quiere decir que el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo fue porque el Padre le hizo una promesa al Hijo. Y luego que Cristo murió y resucitó, entonces tiene el poder para enviar a su Santo Espíritu a nosotros, aleluya. Y hoy nosotros podemos darle gloria y alabanza por causa de que Él depositó su Espíritu en ti. Si Cristo no resucita, usted nunca hubiera recibido el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos,
entonces, amado hermano, nunca hubiera sucedido Pentecostés. Por eso usted no puede separar Pentecostés del acto de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo trae por consecuencia la promesa que Jesús nos hizo. Aleluya, ¿sabes qué? A vosotros conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré otro consolador del Padre. Él los guiará. Él los guiará hacia toda la verdad y hacia toda la justicia de su reino. Aleluya. Aquí vuelve David otra vez y dice, en la revelación de lo profético, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Préstele atención a esa declaración. Mírese a David tocando el arpa, o cuidando las ovejitas, y de pronto escucha del Espíritu: David, te voy a decir algo extraordinario. Te voy a abrir los ojos de tu entendimiento. Voy a iluminar con la revelación algo que está sucediendo en el eterno, para que tú lo veas. Y allí de pronto David, con sus ojos espirituales bien abiertos, hermano, porque es que yo me imagino a David comiendo de toda esa gracia, comiendo de todo ese espíritu que lo alimentaba, aleluya, dentro de lo que Dios haría en el tiempo, gloria al Señor, y él mirándolo, aleluya, diciendo: gloria al Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se pone allí, y David mirando eso: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Papá, déjame a mí. Tus enemigos que se rebelaron contra ti, yo voy a ir a destruirlos a ellos. Siéntate aquí, porque yo voy a ir. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso dice: mas me preparaste cuerpo. Dice: sepa pues si altísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y al escuchar el mensaje de la predicación, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Amado, el mensaje de la resurrección trae convicción de pecado. Cuando nosotros miramos quienes nosotros somos y vemos lo que ya el Señor ha hecho, amado, nosotros sabemos que vamos siguiendo a alguien, aleluya, que completó una obra perfecta, gloria al Señor, para bendecirnos y darnos una herencia eterna. Por eso David se le abren los ojos del entendimiento en la obra de Dios en Cristo, que fue aleluya, un plan eternamente planificado y que Dios lo dio a conocer en la Escritura. Y a través de toda la Escritura usted puede ver lo que dijo Pablo, usted puede ver lo que dice Pedro, gloria al Señor, a través de las palabras. Y dice que el hecho de nuestra salvación fue un asunto eterno. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Permítame decirle, la salvación ya Dios la había planificado en él antes de que tú nacieses, y lo cumplió en el tiempo. Y yo no sé cómo llegaste, si por medio de una necesidad o por medio de alguna situación, pero aleluya, aquello que pasó posiblemente te trajo a él, pero ya Dios te había señalado para salvarte y para llamarte a la comunión con él. Amado, esto es grande. No puede ser posible que el hombre fuera el que trajera todas estas cosas. Estamos hablando que ya Dios lo hizo antes.
lo reveló antes y lo cumplió en el tiempo. Por eso usted ve que Pedro, en primera de Pedro 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en nosotros por medio de Cristo en la cruz. Por eso cuando estudiamos un poquito más la palabra, nos vemos que Pablo, cuando habla o le escribe a la iglesia de Efesios, de los Efesios, él hace una oración interesante. Y dice en Efesios 1, 15, 23, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, a Dios se le cree, a los santos se ama. ¿Lo escuchó bien? A Dios se le cree, a los santos se ama. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y qué interesante que Pablo no oraba por mi necesidad. Bueno, usted verá a Pablo podía estar en la cárcel y le decía: no oren para que yo predique la palabra, para que Dios me abra puertas. Y él metido allá en el cepo, y le decía en la iglesia: no se preocupen por mí, oren por mí, para que el Señor aquí donde yo estoy me lleve de aquí a otro lado a predicar a Cristo, a dar testimonio de que Él resucitó de entre los muertos, a dar testimonio de que un día se paró en el camino, aleluya, y se me metió en el medio para decirme: Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese era el mensaje de Pablo. Y qué lindo lo que Pablo le ministraba a la iglesia. Decía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Fíjese, mi hermano, porque esto va mucho más allá de la teología. Y a nosotros que nos encanta comer Biblia, porque nos gusta leer y nos gusta escudriñar y nos gusta estudiar, y estamos en instituto bíblico, yo no sé ni cuántos institutos bíblicos yo cogí. Verdaderamente no sé ni cuántos. Pero cuando el Espíritu Santo te quiere mostrar los misterios del reino, Él dice: ¿sabes qué? Toda la teología que tú tienes, yo la voy a canalizar por un espíritu que tengo en ti, que se llama el espíritu de sabiduría y de revelación. Para que tú entiendas aquellas cosas que están en mi mente por medio de la mente de Cristo que opera en ti, y que por medio de la iluminación del Espíritu Santo tú puedes llegar a entender. Le acabo de decir por qué Pedro entendía lo que entendía y por qué David llegó a entender lo que entendía antes de que Cristo fuera el madero. Aleluya. Porque algo pasó en su vida. Les dio, el Espíritu Santo los puso en un lugar, los puso en una posición donde ellos ahora tenían una sabiduría distinta, un conocimiento distinto, una revelación distinta, y comenzaron a ver aquello que ya Dios tenía oculto detrás de un velo. Por eso la palabra revelación significa velo, el descubrimiento de un velo. Amén. No es del 666 ni del anticristo. Eso también está en el libro de Revelaciones. Pero comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Al Señor le place darnos a conocer a Cristo. Lo que Dios anhela que verdaderamente la iglesia viva, exprese y manifieste es el conocimiento que el Espíritu Santo les da por medio de la iluminación del entendimiento, para que ellos puedan conocerlo a Él. Y luego de conocerlo a Él, a medida que somos mirándolo a Él a cara descubierta, como por un espejo, de pronto Dios comienza a transformar, aleluya, nuestra vida como a cara descubierta, a la gloria del Señor, como por el Espíritu del Señor. Esa es la obra de la regeneración del Espíritu.
haciendo su manifestación expresa. Por eso a veces manifestando, aleluya, aquello que está oculto. Por eso el Señor, aleluya, comienza a trabajar con la iglesia y Pablo oraba y le decía que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para que nosotros comprobemos la operación del poder de la fuerza de Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Le dije que la resurrección no era un acto inocente. Era un acto intencional del Padre porque tenía un propósito que cumpliría con su Hijo. Por eso usted verá y dice resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Amado, le acabo de decir que Cristo reina. Por eso la lucha que usted tiene con el diablo es para que usted no entienda el poder de su resurrección. Porque cuando usted entiende el poder de la resurrección de Cristo, usted sabe que Él está sentado a la diestra del Padre sobre todo poder y señorío, sobre toda autoridad. Entonces usted no es un creyente derrotado. Usted es un creyente victorioso por causa de que Él venció, aleluya, por medio de su muerte en la cruz. Por tanto, Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también decidió participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El problema es que si ya lo destruyó y usted está en Él, lo voy a decir de otra manera para que lo comprenda bien. Si el diablo le está haciendo la guerra, usted entonces no está en Él. Y esto, amado, es crítico. Porque si usted está en Él, y yo creo que es así, y la resurrección me confirma de que usted está en Él, entonces ya usted lo derrotó. Es verdad que vienen tribulaciones, es verdad que vienen momentos difíciles, es verdad que suceden cosas en esta vida, pero somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida. Me preocupa ver la iglesia, no la iglesia, ¿verdad? Algunas personas, porque sé que la iglesia está en victoria. Pero a veces decimos, no, hermano, la iglesia está apagada. No, hermano, la iglesia está muerta. Y eso es una media verdad. Porque para yo creer que la iglesia está muerta, yo tengo que creer verdaderamente que está muerta en Cristo. Y cuando nosotros estamos muertos en Cristo, usted sabe, hermano, que ya no vivo yo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, por medio de aquel, aleluya, que resucitó por mí. Aquel que entregó su vida por mí. Aquel que murió en la cruz por mis pecados. No vino solo a darnos perdón de pecado. Sí, nos perdonó. No vino solo a salvarnos ni a limpiarnos. Sí que lo hizo. Vino a acertarse como el Señor de señores y soberano
sobre todo reino. Por eso, aunque el mundo esté por acá, siguiendo y sirviendo los rudimientos del mundo, usted sabe que su identidad, ni su ciudadanía, ni su manera de vivir opera de acuerdo a las reglas de este mundo, sino que opera por medio de la resurrección de Cristo, que me impulsa por medio del Espíritu Santo a vivir en la vida de Cristo a través de mí. Amado, esto es glorioso, porque a veces nosotros tenemos algunos problemitas, estamos en casa, ¿verdad? Y yo no sé, hermano, si yo debo coger parte o no. Porque es que yo no me atrevo, yo no me creo capaz, yo soy un trapo de inmundicia. Ay, mi hermano, es que no me atrevo a orar. Estamos aquí entre familias. Eso pasa, en todas las congregaciones pasan. Y es verdad, no todo el mundo va a predicar. Y es verdad, no todo el mundo va a saber orar. Pero hermano, si Dios pone algo en tu corazón, hacerlo, hazlo para la gloria del Señor, porque es Él en ti y es Él el que está haciendo la obra a través de ti. No le digas al Señor que no, aleluya. Adelante en el Señor, dime, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por cuanto yo sé quién es el que habita dentro de mí. Por eso nuestra obra no es una obra en vano. El Señor nos impulsa a hacerlo por su gracia. Si no, hermano, pregúnteme cómo nosotros pudiéramos pasar por tantas tribulaciones y situaciones. Si no fuera porque el Señor habita en nosotros, si no fuera porque el Señor nos impulsa y nos dice, te tienes que mover, tranquilo, esto pasará, tranquilo, vela lo que yo voy a hacer en el camino, dale para adelante, papá, que yo estoy contigo, no importa quién se quede en el camino. Aleluya. Sabes, hay personas que por causa de la dimensión a la cual Dios te quiere elevar, se tiene que quedar en el camino. Hay gente que no puede llegar a donde Dios te quiere llevar. Hay gente que se va a alejar de ti. Esto, amado, sucede. Pero, amado, no se sienta mal por eso. Es porque nosotros sabemos que Dios nos va llevando a otro nivel. Vamos de gloria en gloria. Vamos en esta estación. Ok, yo camino con gente, pero para la próxima estación tengo que entender que hay gente que se me va a bajar de la guagua. Y a medida que el Señor nos llama más a su presencia, a medida que el Señor nos lleva más a subir a un nivel mayor de gloria, usted verá que otras personas se seguirán quedando en el camino. Porque sabes que a donde Dios te está llamando, no está llamando a nadie más contigo. Te está llamando a ti para que experimentes su gloria. Aleluya, para que veas su gloria. Para que entiendas lo que Él ha venido a hacer contigo. Para que tú puedas llegar al propósito por el cual ya Él determinó que tú tenías que cumplir. A nosotros nos duele en el camino. Oh, sí. Porque somos de las personas que queremos que todo el mundo se monte en el bote. Y a veces, hermano, vamos por ahí en el camino que parecemos que llevamos una yola. Y llenos y todo el mundo por allá, guindando con una pierna en el agua. Y no, métase todo el mundo. Y hay momentos donde el Señor te dice, es que allí te voy a llevar a ti solo. No te sorprendas cuando gente que tú amas sale de tu vida. ¿Fueron malos? No. Los amamos. Porque eso es lo que Dios nos está llamando a amar. Es que debemos entender que Dios nos está guiando hacia otra dirección. Nos alegramos por lo que Dios puede estar haciendo con el cuerpo de Cristo de la manera que lo haga. Pero lo que a mí me importa es lo que Dios está haciendo aquí, en mi vida y con los míos. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Nos vamos a alimentar el poder de los eventos de la historia. Dios está trazando su historia. Está abriendo una página, escribiendo un nuevo camino, un nuevo capítulo.
Por eso usted verá que hay personas que lamentablemente se tienen que ir de nuestra vida. Pero Dios los trae. Dios trae gente nueva. Dios sabe cómo trabajar con la gente. Y cuando luego suceden estas cosas, uno ve también cómo Dios también se glorifica con otros hermanos. Y vemos cómo el Señor sigue multiplicando su obra donde quiera que nos lleve. Y el Señor sigue ministrando y nos usa a nosotros y nos usa a ellos y usa a todo el mundo, amado hermano. Porque su propósito iba mucho más amplio de lo que nosotros habíamos llegado a entender. Las cosas a veces no suceden como nosotros queremos. Y esos cambios, amado hermano, nos cuesta poderlos entender. Pero Dios, que es rico en sabiduría, que sabe lo que está haciendo aún por encima de todo lo que nosotros planificamos. Él sabe cómo va a levantar la obra, cómo la va a sustentar, cómo la va a cuidar, cómo lo está haciendo y cómo lo hará, porque Dios nos está llevando hacia allá. Por eso nuestra visión no puede estar puesta en lo terrenal. Nuestra visión tiene que estar puesta en lo espiritual. Yo les voy a cortar el mensaje por la mitad aquí, porque tengo que llegar allá y voy a concluir. Si usted supiera la obra del Señor tan hermosa, se la voy a querer nada más mencionar, porque el tiempo apremia. Pero yo quiero que usted sepa, yo venía a decirle a usted hoy, aleluya, que la resurrección nos dice que nosotros somos justificados en Él. La resurrección nos dice que Él venció la muerte y por cuanto Él venció la muerte, nosotros somos más que vencedores en Él. Que la resurrección significa que los creyentes estamos unidos con Él. Que la resurrección confirma la verdad de la Escritura. Que la resurrección prueba que nuestro evangelio es verdadero. Que la resurrección prueba que Cristo es el Hijo de Dios. Que significa que Dios derramó su espíritu en nuestros corazones, que nos da una esperanza viva y que resucitaremos al igual que Él resucitó en gloria un día. Y no solamente eso, sino que también la resurrección nos dice que Él también juzgará al mundo con justicia. Por eso la Escritura nos dice, Pablo, y voy a concluir aquí, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. La resurrección es un asunto inclusivo de toda la obra que le acabé de decir. Si miramos a través de la Escritura, usted lo podrá observar, donde el Señor a través de la resurrección incluye nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación, aleluya, nuestra salvación. Toda la obra de Dios por medio de la resurrección, Dios la incluye en su resurrección. Por eso la resurrección es un asunto inclusivo, por cuanto Dios nos incluyó en un sustituto. Dios nos incluyó en un sustituto. Como usted no podía resucitar de entre los muertos, como usted no podía perdonar sus pecados y tampoco cumplir la ley de Moisés, como usted no podía justificarse delante de Dios porque usted es pecador, como usted no puede regenerarse a usted mismo, entonces Él necesitaba un sustituto que pudiera hacerlo por usted, y en Él lo incluyó a usted, de modo que todo lo que Él cumplió, usted también lo cumplió por medio de su obra. Lo que sucedió en la cruz y en la resurrección, Dios que lo metió allí y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un cordero que es completamente legal y legítimamente el que yo escogí para que Él pudiera cumplir con la obra que yo quiero hacer con la humanidad. Amado, esto es importante porque cuando nosotros vemos lo que sucedió por medio de la resurrección,
el Señor hizo y dio su vida para que hoy usted y yo tengamos su vida. Por eso el acto de la salvación no es solamente un acto de perdón de pecados, sino que Pablo dice en Efesios capítulo 2, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso también Él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y esta vida es en abundancia. Dios puso su vida para darte su vida. Por eso es un sustituto. Porque lo que la Biblia me enseña es que por cuanto Él cumplió con todo lo que el Padre había estipulado, ¿sabes qué sucedió? Dios lo aprobó. Por eso usted pasará 1000 dolores de cabeza en su experiencia cristiana, y usted verá que el Espíritu Santo no lo deja. Y que por más lejos que usted se sienta y por más abandonado que usted se sienta, de pronto vuelve y siente la caricia de su espíritu, no por lo bueno que usted es, ni por las obras que usted haya hecho, sino porque Él puso a su Hijo como garantía, y en su resurrección dijo, yo vine a darte vida y te voy a dar vida, no en el momento de tu conversión, sino que te voy a llevar por la vida eterna, llenándote de mi vida. Lo que a nosotros nos estorba es esta naturaleza. La naturaleza humana es la que nos estorba, porque es la que nos hace pecar, porque es la que nos hace sentir de manera equivocada, porque es la que nos lleva de vez en cuando a operar en la carne. No digo que todo el tiempo, ¿verdad? Operamos en la carne, ¿sí o no? Sí. No es lo que nosotros anhelamos, porque estamos bajo una naturaleza que es de carne, y de vez en cuando cometemos errores con los pensamientos, de vez en cuando decimos cosas que no debíamos decir. De pronto actuamos y sentimos cosas que no sabíamos por qué estamos sintiendo así. Pero si yo soy salvo, ¿por qué me siento así? Y es aquí donde la gente se confunde y comienza a decir, es el diablo. Y amado, es la carne que todavía no ha muerto en nosotros. Por eso lo que Pablo nos dice a nosotros aquí en Colosenses capítulo 3 comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Se vio que está incluido ahí? Usted estaba ahí. Quiere decir que en el acto de la cruz, de la sepultura, de la resurrección y de la glorificación, usted está ahí. Le voy a decir algo más que nosotros debemos creer. Aunque usted esté aquí, había un anuncio de la gloria que decía, mis pies en la tierra y sus zapatos en la gloria. Aunque usted esté aquí, la Biblia me dice que usted está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso usted es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted puede estar pasando por problemas en la tierra, usted puede tener falta de dinero en la cartera, pero eso no le quita lo que Dios dijo que había hecho en ti. Si Él dijo que te bendijo con toda bendición espiritual, aunque me falte dinero en la cartera, soy un bendecido. No te maltrates por las circunstancias humanas de la vida, que es ahí donde nosotros fallamos. No tienes razón de ser que nosotros, estando establecidos en Cristo, nos sintamos como un trapo de inmundicia. No lo somos. En Cristo tú eres lo que Él dijo que eres. Por eso comencé el mensaje diciéndole a ustedes bendecidos, y tal vez usted me miró así medio raro. Bendecidos. ¿Por qué? Porque yo lo quería alinear a su realidad espiritual. Porque cuando Dios lo mira a usted, no lo mira pasando por la tribulación. Él dice, ahí hay un bendecido mío pasando por una tribulación. Pero esa tribulación no lo va a acabar. Esa tribulación lo que va a hacer es que lo va a guiar a donde yo lo quiero llevar, porque yo lo bendije.
Esto da confianza y consolación, amado. Por eso la mejor oración que usted puede hacer es la oración que se alinea a la verdad que ya Dios ha dicho de usted. Es ahí donde Dios lo entiende. Es ahí donde usted se posiciona en el lugar correcto. Señor, pero me equivoqué. Sí, pero sigue siendo mío. Papá, soy tu hijo que me equivoqué. Corrígeme. Ahí estamos. Amén. Es correcto. Nos alineamos a su propósito, nos alineamos a su verdad, nos alineamos a su conocimiento, nos alineamos, aleluya, a lo que ya Él ha determinado para nosotros y aprendemos a caminar en esa realidad, entendidos que aunque nos falten algunas cositas y que todavía no estemos terminados ya, somos lo que Él dijo que somos, aunque todavía no lo veamos en experiencia. Esto, amado, da fortaleza. Esto, hermano, da consolación. Esto, hermano, da esperanza. Porque usted sabe que Dios no está tocando de oído contigo. Dios no está tocando de oído contigo. Dios está formando la vida de su hijo en ti. Pero el peor problema de nosotros es que todavía tenemos la ropa vieja puesta. Y hasta que tengamos la ropa vieja y no nos aprendamos a despojarnos de esa ropa. ¿Sabes que el mundo espiritual del maligno ha utilizado términos que son espirituales del reino? Porque la palabra despojarse no tiene nada que ver con espiritista. Tiene que ver con el desprendimiento de una prenda. Te despojas de una vieja naturaleza. Te despojas de una naturaleza adámica que ha venido operando en ti. El problema de nosotros por el cual las cosas no se van cumpliendo es porque todavía estamos mirando las cosas de este mundo y de la naturaleza pecaminosa. No nos hemos desprendido a esa realidad. Amén. Por eso Él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad, es imperativo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te entretengas con la de la tierra. Y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora bien, para que eso suceda, tenemos que entender el poder de la resurrección en nosotros. Porque hay cosas a las cuales nosotros debemos morir. Mire, verso 5 dice, pues, morid pues a lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. No se supone que ahora después en Cristo estemos viviendo en ella. Pero ahora también dejad vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y dice, revestíos del nuevo, hasta el conocimiento pleno. Por eso le decía que la revelación trae una visión de lo espiritual para tu vida. Tú estás siendo transformado a lo que tú ves y miras. Y cuando tú estás mirando a Cristo, tu vida se va transformando en Cristo. Pero cuando vamos mirando lo terrenal, nos vamos transformando en lo terrenal. Por eso nosotros buscamos las cosas que vienen del Padre. Buscamos las cosas que vienen de arriba. Y el Señor lo que está buscando de una iglesia es que entienda que son escogidos de Él. Por eso Pablo dice, vosotros vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mírese usted ahí. Diga conmigo, yo soy escogido. Yo soy santo. Yo soy amado.
de entrañable misericordia. Tengo misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigue diciendo, soportaos los unos a los otros, perdonando unos a los otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo que el Señor está haciendo en la iglesia es una revelación de lo eterno, una revelación de Cristo, porque esa medida que está establecida ahí ya está en usted. Y por medio del poder de la resurrección, Él sigue obrando en nuestro amor. Él sigue trabajando desde adentro de nuestro espíritu con nuestra misericordia. Él sigue trabajando con nosotros en nuestra mansedumbre y en nuestra humildad. Dios seguirá cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Y aquel que prometió perfeccionará su obra hasta el día del fin.